Inicialmente hablaremos de la importancia de la psicología cultural y comparativa, ya que este es un campo bastante amplio e importante a destacar. Este campo se enfoca en comprender cómo la cultura influye en la experiencia humana y asimismo en su comportamiento. Entonces, hay distintos puntos claves de desarrollo en esta área, como por ejemplo la cultura. Como todos sabemos, la cultura, cuando hablamos de cultura nos referimos a esos valores, creencias o normas que se transmiten de generación en generación y que estos definen la identidad de un grupo específico. También está lo que sería la diversidad cultural. Cuando hablamos de diversidad cultural nos referimos a esa variedad de culturas y esa diversidad de grupos étnicos que existen en una sociedad. También tenemos por otro lado lo que es el relativismo cultural. Se refiere como a esa idea de que las culturas deben ser evaluadas en sus propios términos, en los propios valores de ellos, en sus propias creencias, en lugar de quizás ser juzgadas según los estándares externos. Entonces, básicamente, esta disciplina busca comprender cómo las diferencias culturales influyen en nuestra percepción, en nuestro pensamiento, en la emoción y el comportamiento. En este campo de estudio hay muchos investigadores que utilizan variedad de métodos de estudio transculturales, por decirlo así, etnográficos y también experimentales, para analizar la influencia, como les dije anteriormente, de la cultura en la experiencia humana. También tenemos que la psicología cultural y comparativa tiene aplicaciones prácticas en distintas áreas, como lo es la área de la educación, lo que sería pues, la educación multicultural, las intervenciones culturales y también, como último aspecto, pero no menos importante, la psicoterapia cultural como sensible. Entonces, para dar como una apertura a lo que sería todo el auge y toda la historia que ha tenido la psicología cultural y comparativa, entonces tenemos que es un campo de estudio que pues, busca comprender o promover la comprensión, el respeto por la diversidad cultural y pues que puede tener un impacto bastante positivo en nuestra vida diaria y en nuestra sociedad. Hablemos del desarrollo cultural y la psicología comparativa. Hablar de este tema no podemos remontarnos a este siglo, pues se dice que este auge o esta comparación comenzó a partir del siglo XX, donde disciplinas como la antropología e incluso la psiquiatría decía que no se podría ver al hombre desde el énfasis cultural, sino que al contrario, se debía ver netamente con énfasis biológico. Y es por esto que vamos a ver una travesía donde diferentes autores, como lo fue Freud, aumentaron o comenzaron a mencionar diferentes disciplinas y diferentes puntos de vista que comenzaron a cultivar lo que hoy se conoce como psicología cultural. Por eso nacen diferentes 5 puntos que nos ayudarán a dimensionar lo que necesitamos para entender todo lo que hoy en día se conoce como el concepto de psicología cultural. El principal sería ¿por qué una psicología cultural? Resulta de que sabemos de que el ser humano no solamente se define a través de diferentes aspectos como lo son la personalidad, pero ¿qué influye realmente en la personalidad? La personalidad se basa sobre rasgos genéticos que se conoce hoy en día como el temperamento, pero también se influye sobre el aprendizaje social. De eso lo vamos a ir viendo más adelante, donde decimos y profundizamos sobre qué es la personalidad. Entonces, ese sería nuestro primer punto. ¿Por qué una psicología cultural? ¿A qué se nace y por qué los psicólogos es tan necesario que entendamos una psicología cultural? ¿Cómo la cultura influye en el ser humano? Es fundamental para nosotros como psicólogos. Entonces, sigue aquí para que sigan analizando las ideas. Ahora hablaremos del segundo punto de este gran esquema y este gran tema, que sería Freud y la personalidad. Pero él tuvo 3 puntos importantes hablando de la psicología cultural. Pero, sin embargo, el que más tuvo relevancia fue cultura y personalidad, donde decía que los seres humanos sí nacemos con personalidad, tenemos rasgos biológicos que son netamente a través de nuestros padres, o como lo mencionaba anteriormente en un tema que vamos a ampliar. ¿Qué pasa? Se dice que existen diferentes factores que contribuyen a lo que somos nosotros, pero ¿cuáles son esos factores? Se dice que principalmente vienen siendo todos aquellos factores que son biológicos y se conocen
Lo explica la teoría de la personalidad, donde dice que no solamente nuestra personalidad está compuesta por lo que son estos, sino también por otros aspectos que vienen siendo no solamente psicológicos, sino no solamente conductuales, sino también de la sociedad. Es a esto donde vemos, por ejemplo, la atribución que tuvo Albert Bandura sobre, como decía, que era el aprendizaje social. Es decir, nosotros nacemos de esto, pero nacemos con ciertos criterios y con ciertas, pero el ámbito social o lo mejora o busca de pronto disminuir esto. Por eso es muy importante saber esta temática, porque por ejemplo en nuestras prácticas muchas veces nos preguntamos, pero si nacen del mismo papá, tienen supuestamente la misma crianza, ¿por qué existen diferentes factores o por qué son tan diferentes? Porque a través de nuestra personalidad o de nuestros rasgos, que no son netamente de nuestro temperamento, es decir, rasgos genéticos, también existen rasgos sociales. Entonces este punto es muy importante para comenzar a desglosar sobre lo que es realmente. Freud tuvo un gran avance con respecto a esto, porque decía, no podemos ver al ser humano como alguien que es netamente robótico, algo que es netamente biológico, como si el ser humano fuera un énfasis cuadrado y podemos decir que 2 más 2 es 4. No, al contrario, debemos ver al ser humano como un énfasis amplio, que para lo que a ti te es bien, para otros no tanto, o lo que para ti de pronto es correcto, para otros no tanto. Es por eso que la cultura nos invita a esto, a que nosotros entendamos completamente qué es realmente el ser humano. Es decir, decía, no podemos ver la psicología simplemente al entender que la biología es lo bueno, que la biología, pero ¿dónde está la cultura? Que ayuda a la contribución de lo que es realmente la personalidad del ser humano. Por eso, a continuación hablaremos sobre algo muy importante que demarcará nuestra historia para siempre, lo cual es de la teoría de Boone, donde decía que existían 2 clases de psicología, que era principalmente la psicología experimental y la psicología cultural. En la psicología experimental hablaba sobre todos los factores biológicos que influyen al ser humano, es decir, como lo mencionábamos anteriormente, lo que nuestros padres nos generan, la genética, qué viene en nosotros, por qué actuamos de cierta forma y que dicen, ay no, ese mismo temperamento es el de tu papá o esa misma personalidad de tu papá. Sabemos que hablan de pronto de manera errónea, pero sería un gran ejemplo a la hora de hablar de cuando él habla de estas 2 psicologías. Sin embargo, tenemos que hablar también de la psicología cultural. O la psicología cultural, ¿a qué se refiere a esto? Al énfasis o cómo la conducta afecta lo que es realmente el ser humano. Entonces no podemos dejar a un lado ni la psicología experimental ni la psicología cultural, pues ambas nos ayudan a entender de manera más amplia lo que hoy se contribuye como el ser humano o la psicología como tal. No podemos ser como de pronto otras teorías o otros énfasis como lo son de pronto la psiquiatría, donde ven netamente muchas veces el énfasis biológico del ser humano. Pero ¿dónde están los factores tan importantes como lo son la cultura? Sabemos lo que es amplio el énfasis cultural y lo amplio que ayuda a esto a demarcar de manera óptima y precisa lo que es la personalidad del ser humano. Entonces, como psicólogos no podemos ni decir que el ser humano se basa netamente en biología, ni se puede decir que se trata sobre énfasis sociales. Bueno, ahora hablaremos sobre la propuesta de lo que es la psicología cultural. Sabemos que venimos narrando todo lo que fue de pronto las contradicciones, todo lo que hubo cuando se intentó implementar este término basado en el siglo XX. Sin embargo, a principios de nuestro siglo XXI, comenzaron a decir, oye, sí hay que fomentarla, sí hay que incluirla. Es aquí donde decimos y se fomenta de que no solamente se basa los 2 aspectos que mencionamos anteriormente, como lo fue la psicología experimental, sino también la psicología cultural. Es decir, que es ahí cuando surge y entendemos que la psicología no solamente se trata de estudiar la conducta del ser humano, sino también la psicología cultural, esos aspectos que influyen a la personalidad del ser humano. Por eso para concluir podemos decir que esto es de manera importantísima para nuestro contexto. No solamente nuestro contexto, sino donde nosotros vayamos, porque entender que la cultura, no podemos ver al ser humano simplemente como un
desarrollo o una persona cuadriculada, sino que al contrario, tenemos que verla como una persona que evoluciona, porque la cultura no solamente se es estática, como muchas veces pensamos, sino que la cultura evoluciona. Y el entender que cada ser humano tiene cultura es fundamental para entender la personalidad y sobre todo la conducta humana. Muchas gracias.